¿qué fue lo que realmente se acordó en la reunión del presidente, en la que usted estaba también, con los miembros de la oposición y el presidente del Frente Amplio? Mire, me parece que hay un tema de cómo se transmiten a veces las cosas, porque lo que se llegó son algunos acuerdos, me parece muy importante. En primer lugar, lo más importante es lo que hoy está colgado, si uno va a la web de la Presidencia de la República, son los 2 documentos acordados por los 4 partidos, con algunas salvedades, uno sobre centros educativos y temas de infraestructura, y otro sobre la futura Universidad Tecnológica del Uruguay. Esos 2 grandes temas están acordados con bastante detalle. Yo no quiero, en los pocos minutos que tenemos en televisión, que siempre son, pero decirle, ahí están los grandes acuerdos. Luego hubo un tema instrumental político. Y hubo un acuerdo de los 4 partidos y del presidente de la República y de nosotros en la discusión de que era necesario al CODICEN, al presidente del CODICEN, y era necesario a los presidentes de los distintos órganos desconcentrados del CODICEN darle doble voto, que esto implica una reforma legal, porque hay que, la ley de educación, cambiar la posibilidad de que el presidente tenga doble voto. En el entendido de que en muchas circunstancias, debido a que este gobierno por primera vez había dado participación, si bien había pasado la época del primer gobierno democrático, luego de la dictadura con Sanguinetti, en este gobierno se había dado participación a la oposición en todos los organismos, inclusive en BPS, en ACE, en el CODICEN, donde el gobierno queda en minoría. Porque se da la circunstancia que como son 3 delegados del Poder Ejecutivo y uno es para la oposición, y por lo tanto hay 2 que designa directamente de confianza del presidente, y hay 2 electos por en un caso por los trabajadores, por la gente vinculada al magisterio, y en otro caso la gente vinculada a la parte de secundaria, lo que hay es 2 representantes gremiales, y lo que existen después son 3 representantes del Poder Ejecutivo, del cual el presidente tiene 2. En este caso, darle un doble voto al presidente era para reafirmar la posición de los delegados del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo son todos, pero del gobierno en este caso. En ACE también va a tener doble voto, un acuerdo de esa reunión, presidente. Lo que planteó la oposición era agregar un miembro más en el CODICEN para que el gobierno tuviese, aparte del doble voto, un miembro más en el CODICEN para no depender del voto de la oposición. Y el presidente Mujica no avaló esa postura, el presidente ese Mujica pedido. lo que salió de la reunión muy claro fue que ese era el camino que había que discutir, porque el Frente Amplio planteó que ese tema tenía que discutirlo. Lo que sucedió es que uno sale a una conferencia de prensa y transmite, yo creo, con mucha euforia, dijo el presidente. Sí, con mucho, yo diría, convencimiento, lo cual es correcto, lo que se había planteado en esa reunión. Una curiosidad, digo, ¿por qué sale la oposición a anunciar los resultados de la reunión del presidente? Y no hay una presencia de la presidencia, del Ejecutivo. No, todas las reuniones, como son reuniones, recordemos que cómo nació esto. Sí. Esto nace de una iniciativa del Senado de la República, vamos a hablar con claridad, y acá a mí no me duele en prenda de que el senador Larrañaga fue el que ha hecho el primer impulso a una discusión donde el gobierno estaba trabajando y donde quería que hubiese un acuerdo y una discusión multipartidaria. Luego de que el Senado plantea esta, se establece una serie de puntos que presenta el Poder Ejecutivo un plan de acción, y el presidente de la República luego genera una nueva iniciativa. A partir de allí dice, no, que sea en la Presidencia de la República, el presidente da el marco de sentar, a través del ministro Ehrlich, a todos los partidos, y de allí salen los resultados de estos acuerdos. Y de las reuniones siempre han salido los delegados de la oposición quienes van a dar la opinión de si han llegado a acuerdos o no con el Poder Ejecutivo. Pero allí transmitieron justamente la voluntad de lo que parece en ese momento era del presidente de la República y sus asesores. Sí. No te puedo dar una respuesta objetivamente, porque en realidad si te contara sería medio increíble para la gente. En realidad uno termina esta reunión, dice, bueno, vamos a salir a la prensa, sí, vayan, están saliendo, van primero, si uno ve, está primero, creo que yo no estuve en esa conferencia de prensa, está Larrañaga y Heber, está esperando Bordaberry parado, porque llegaron un poco después, porque salieron un poco después de la reunión. Y nosotros nos quedamos conversando, recuerdo, el presidente estaba Rubio, estaba Brovetto y quien habla, conversando luego de la reunión, un poco intercambiando los resultados de la reunión. Fue un tema, no había nada elaborado ni pensado con ese tema. Bueno, lo cierto es que hoy entonces se plantea la necesidad de que el Frente Amplio revise la postura sobre esa propuesta de la oposición. Por allí está pasando en este momento el debate. El debate es más profundo que simplemente si se va a dar un cargo o no, porque eso no es el tema central. El debate es que el presidente ha planteado claramente que debemos caminar hacia una universidad tecnológica en Uruguay, con una nueva universidad pública en Uruguay descentralizada y que tenga sede en el interior y que definitivamente haga realidad esta cantidad de trabajo que ya está haciendo la Universidad de la República y la UTU. Y por otro lado, el presidente quiere que la UTU también tenga la libertad de transformarse en un ente autónomo que pueda tener la libertad de desarrollarse, porque en Uruguay lo que el presidente percibe, y vamos a hablar claro, Daniel, porque esto no hay que decir Gregoré para decir Gregorio. Lamentablemente en Uruguay, más allá de los discursos, la mayoría de la sociedad cree que la UTU es una educación de segunda. Exacto.
Que la UTU, que un muchacho mire al liceo, vaya a la UTU es un tema de porque en realidad no pudo ir al liceo. Sí. O que porque en realidad nunca va a ir a la universidad, entonces que vaya a hacer un oficio. Cuando en este país tenemos un problema de fondo, que es que, por mi hijo el doctor, por una cultura que viene de hace muchísimo tiempo, quienes tienen lo que nosotros llamamos la inteligencia de las manos, los oficios, son centrales, que muchas veces son mucho mejores pagos que varias profesiones universitarias. Tenemos que darle nivel universitario, como tiene en muchos países del mundo hace mucho tiempo. Mire, usted va a Alemania y va a un politécnico alemán y va a un oficio en Alemania, son igual respetados socialmente que cualquier abogado, arquitecto, médico, cualquiera de las profesiones tradicionales. Sin embargo, en Uruguay no es así. Ese es el dato. Y eso es lo que tenemos que cambiar. En la calidad de oferta, en la educación y en que la UTU se transforme también en un verdadero lugar de acceso de mucha gente que hoy no está teniendo un acceso a determinados niveles educativos que puede ser una salida rápida para el sector laboral y también porque hay demanda. Hoy estamos en una situación al revés que hace 15 años atrás. Sí, es verdad, porque de hecho el otro día comentábamos justamente lo que era eso, reivindicar que la UTU dejara de ser cenicienta para ser princesa, como lo merece desde hace tanto tiempo. Pero no solo eso, es porque hay una necesidad objetiva del país, no solamente de política, de que decir, bueno, no queremos una educación de segunda, sino que hoy no hay capacidad de desarrollo del país sostenible si no tenemos unos niveles de educación para darle al sector de desarrollo del país, que es el sector industrial, que es el sector agropecuario, que son los sectores de innovación, si no tenemos la gente preparada para poder llevar adelante esos cambios. Bien, digo, permítame en el cierre una consideración política de su parte, con la experiencia que ha tenido a través de estos años. Las decisiones del presidente Mujica han hecho ruido hacia la interna del Frente Amplio. Allí hay, por ejemplo, declaraciones de voceros del MPP que dicen, nosotros aguantamos, como diciendo, ya está todo bien, pero después vamos a ver estas cuentas cómo se resuelven. El Partido Socialista molesto, por ejemplo, con lo que fue la destitución de uno de sus integrantes, en ACE en este caso, la presidenta de ACE que dice, por favor, si esto sucede así, puedo llegar a renunciar. Esto lo que genera es un mar de fondo importante en la interna del Frente Amplio. El presidente asume eso, que va a tener conflictos importantes con el sindicalismo y con la interna de su propia fuerza. Mire, en el Poder Ejecutivo, la única persona que fue votada para estar en su cargo es el presidente de la República, José Mujica. Todos nosotros, todo el resto, incluido todos los que estamos en el gabinete, todo el resto de la cantidad de cargos que hay en el Estado son designados por el presidente de la República. En este país, el que designa cada uno de los cargos que están después en el Estado es el presidente con su firma. Cada designación es una firma del presidente. Por lo tanto, el único que la gente votó y que tiene la legitimidad de origen para estar en un cargo en el Poder Ejecutivo es el presidente. No lo votó como monarca. No, estoy hablando de... articulador. Déjame terminar. Estoy diciendo la legitimidad que hay en los cambios. Por lo tanto, al contrario, y mire, Daniel, si hay alguien que no es monarca es el presidente Mujica, que ha sido una capacidad de horizontalidad y diálogo enorme. Lo que estoy hablando es la legitimidad de que los cambios del presidente para establecer el equipo de gobierno es quien tiene la posibilidad. De hecho, todos los ministros son secretarios de Estado, así como están los secretarios de la presidencia, que integran el gabinete y que pueden ser removidos por el presidente sin expresión solamente porque la voluntad del presidente. No solamente no es monarca, sino que hay límites enormes constitucionales a muchos de estos temas. Pero lo que importante es esto. Yo creo que el presidente, primero no me consta, quiero aclararte algo, a mí no me consta personalmente, yo he hablado con ella, que la presidenta de ACE tuviese algún tema de renuncia, una renuncia que sea trascendido las horas. No me consta, creo que no es así. Bien. Con respecto a los demás enojos o no de los sectores del Frente Amplio, es típico y natural en un gobierno que existan determinadas visiones de los sectores con respecto a determinadas gestiones y que la gente, si hay un cambio por una necesidad de gestión y uno está vinculado a un sector, a un partido, siempre haya una expresión. Yo no lo veo como un gran planteo del presidente. El presidente no es que se vaya a pelear. Mire, si hay un presidente de diálogo que ha habido en la historia de este país, más diálogo que el presidente Mujica, que Pepe Mujica, no ha habido nadie en la historia de este país. Ahora nadie. Sí. Y ha tenido un diálogo enorme, lo cual no se debe confundir con un presidente que no toma sus decisiones. Y un presidente que toma decisiones, cuando uno toma decisiones, toma opciones. Y cuando uno opta, naturalmente, existen personas que entienden que uno hizo lo correcto y personas que entienden que uno no hizo lo correcto, que se equivocó. Y eso es legítimo en una democracia y es legítimo que suceda permanentemente. Ahora, la capacidad de diálogo y de escuchar de este presidente no lo ha tenido absolutamente nadie en la historia de este país y yo creo que deberíamos valorarlo mucho más los uruguayos, la capacidad de un presidente de estar permanentemente escuchando y permanentemente viendo qué es lo que quieren todos los demás. Ahora, un presidente, igual que un gobierno, tiene un programa a cumplir, tiene que tomar decisiones y tiene que actuar. Y es lo que está haciendo este presidente. Claro, Canepa, le voy a preguntar le voy a hacer una pregunta casi retórica. ¿Tiene la espalda ancha como para confrontar la interna del Frente Amplio y lo que se le viene con el sindicalismo? Porque vea usted, ahora mismo se está anunciando por parte de COFE que no van a aceptar ese 8,6% aprobado por el Poder Ejecutivo y que van a iniciar una escalada de movilizaciones.
A ver, dentro del juego democrático, la COFE, si entiende que no es suficiente, lo verá. Nosotros acabamos de tener un avance muy importante en desligar del cálculo de la BPC, de la base de prestaciones contributivas, unos avances enormes en prestaciones sociales, y me parece que eso es muy importante. Yo vi al PIT-CNT y a ONASPU respaldando al gobierno en un cambio muy importante de que sea calculado por el índice medio salario los topes para determinadas prestaciones sociales, lo cual hace como consecuencia que mucha gente va a seguir recibiendo esas prestaciones sociales y van a aumentar las prestaciones sociales más básicas, como son la pensión por la vejez, como son la pensión por invalidez, como son otras pensiones como la prima por edad, que son elementos muy importantes. Yo no veo, sinceramente, me puedo equivocar, una conflictividad mucho mayor más allá de la normal y natural en el juego democrático. Y el presidente no es el presidente que tiene espaldas anchas solamente, que las tiene, sino que creo que acá hay un respaldo de un gobierno que actúa como un equipo, de un gobierno que tiene discusiones, que tiene intercambio de cuáles son los mejores instrumentos, pero Daniel, quédese tranquilo porque se lo puedo asegurar. Este gobierno comparte y tiene un acuerdo muy grande en cuáles son los objetivos. Y los principales objetivos del gobierno son los que transmitió, por ejemplo, el ministro Daniel Olesker a la salida del Consejo de Ministros. Va a haber un paquete de medidas enormes de profundización de medidas sociales y se va a seguir invirtiendo a nivel social enormemente, va a seguir aumentando la inversión, porque yo no hablo de gasto, la inversión a nivel social en Uruguay y nuestra obsesión son varias, pero hay dos que son claves. Nadie habla de algo que parece que está superado. Mientras el país sigue en este boom económico de que seguimos creciendo, de que se habla del consumo, para nosotros nos sigue preocupando bajar la pobreza. Nosotros recibimos un país hace 7 años con 36% de pobreza. En el 2010 empezamos el gobierno con el 21%. Ya estamos en el 15% de pobreza. Pero sigue siendo una vergüenza que Uruguay hoy todavía tenga el 15% de pobreza. Estamos trabajando para que terminar este gobierno con cumplir el compromiso de que el 10% de los uruguayos todavía estén en la pobreza para poder sí darnos la posibilidad en el próximo gobierno de decir vamos a bajar definitivamente la pobreza. Vamos a erradicar la pobreza extrema. Todas las políticas, incluidas las educativas, porque no hay salida ni construcción de igualdad si no hay educación y salud con acceso universal y de calidad. Por ejemplo, la consolidación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que hoy no se habla. A mí a veces me impacta, Daniel, que se diga, bueno, este gobierno hay cosas que no hace, pues ya se hizo la reforma de salud en el gobierno anterior. En el gobierno anterior se votó y se empezó a implementar. Y vaya si fue un cambio, yo te diría, voy a usar una palabra que puede ser muy grandilocuente, revolucionario en el Uruguay, imponer un Sistema Nacional Integrado de Salud, pero hay que consolidarlo, lleva 4 años. Claro. Bien, Canepa, le queremos agradecer estos minutos. Vamos a hablar más adelante de otro tema que desde mi punto de vista es muy importante y es la reforma estatal. También esas cuestiones de las que siempre se ha hablado, pero parece que ahora hay un impulso renovado que hay que celebrar. Pero bueno, será motivo de otra conversación. Una consulta muy puntual. ¿Le molesta que en este marco se mencione con Tabaré esto no pasaba, que vuelva Vázquez a salvarnos? ¿Le molesta? No lo he escuchado, pero que me alegro mucho que haya gente que quiera que vuelva Vázquez porque habla muy bien, entonces que Tabaré, si así lo resuelve él y resuelve volver a la actividad política pública, como lo ha dicho, seguramente sea un gran candidato y un gran futuro presidente del Uruguay. Por lo tanto, me alegra que haya mucha gente que piense así, porque garantiza de que el Frente Amplio va a tener un tercer gobierno para continuar estos cambios, porque lo más importante de la continuidad y del cambio es también la permanencia de la política pública durante mucho tiempo. Los países, si uno analiza los países que se han podido salir de su desarrollo al desarrollo, es porque han mantenido durante varias décadas una política continuada en un aspecto. Y mire, este gobierno es un gobierno de continuidad y de cambio. De continuidad de las líneas estratégicas trazadas. El plan Ceibal, de que hoy casi nadie habla, ya está en todos los liceos. Y se está poniendo en todos los liceos que se han pasado estos años, así como fue todo primaria. Es la consolidación de los cambios. No solo no me molesta, sino que creo que no es cierto. Creo que no es cierto, creo que será alguna gente que está muy confundida. Este gobierno es un escalón más y es un piso más en la construcción de un edificio que es colectivo de toda la sociedad uruguaya y que es el proyecto de Frente Amplio que se está llevando adelante en Uruguay. Muchísimas gracias, Canepa. Que pase muy bien. Diego Canepa, prosecretario de la Presidencia de la República.